Buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia La formación integral como eje articulador del modelo educativo, impartida por el doctor Mario Guillermo de Anda Chávez. Es un gusto contar con la presencia de todas y todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Claudia Cuevas y tendré el honor de acompañarlos durante el desarrollo de esta sesión. Antes de iniciar, les comparto brevemente la dinámica general del evento. Al igual que en las sesiones anteriores, la jornada se desarrollará en dos momentos. En una primera parte se llevará a cabo la conferencia magistral con una duración aproximada de 60 minutos y posteriormente se realizará una actividad relacionada con el tema a cargo del facilitador. Para favorecer el adecuado desarrollo de la sesión, les solicitamos mantener sus micrófonos en silencio durante toda la conferencia y conservar sus cámaras encendidas. Asimismo, les informo que la comunicación se realizará a través del chat. Cualquier comentario, pregunta o duda que surja durante la sesión podrán compartirla por ese medio. Para dar inicio a esta actividad, me permitiré compartirles una breve semblanza de la trayectoria académica y profesional de nuestro conferencista. El doctor Mario Guillermo de Anda Chávez es doctor en Educación por la Universidad de las Américas y el Caribe, maestro en Educación por la UPAEP y licenciado en Educación con especialidad en Historia y Civismo por la Universidad de Colima. Además, cuenta con una especialidad en Diseño y Evaluación Curricular por el Tecnológico de Monterrey y una especialidad en Historia por la Universidad La Salle Morelos. Asimismo, ha fortalecido su trayectoria profesional mediante diversos diplomados impartidos por el ITESO en áreas relacionadas con la gestión educativa, el liderazgo organizacional, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y el cambio de mentalidad. Su formación incluye también estancias académicas y de investigación realizadas en Colombia e Italia. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos directivos en instituciones educativas y ha desarrollado una amplia experiencia docente en los niveles básico, medio superior, superior y de posgrado tanto en instituciones públicas como privadas. Actualmente se desempeña como director general de Educación Superior de la Universidad de Colima. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Bienvenido, doctor. Buenos días. Sí se ve Buenos la días. presentación, ¿verdad? Sí se ve, doctor. El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua bastan para matarlo. Pero aún cuando el universo aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que lo mata, porque sabe que muere. Y lo que el universo tiene de ventaja sobre él, el universo no sabe de esto. Toda nuestra dignidad consiste pues en el pensamiento. Trabajemos pues en pensar bien. He aquí el principio de la moral, es decir, de actuar bien. Estas ideas de Pascal me recuerdan que la dignidad, y nos deben de recordar que la dignidad en nuestras capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos y orientar conscientemente nuestra vida. Sin embargo, hoy sabemos que la persona no se agota en su dimensión intelectual. Somos pensamiento, pero también afectividad, corporidad, relaciones, cultura, valores, proyectos, compromiso con los y las demás. Precisamente por ello, la formación integral constituye uno de los ejes y temas centrales de esta etapa de socialización sobre el modelo educativo. Con esta cita quiero dar inicio a esta charla que lo único que pretende es que reflexionemos sobre la formación integral como eje articulador del modelo educativo de la Universidad de Colima. Agradezco a la doctora Marta Chávez, a la doctora Susana, a Claudia, por esta presentación que hizo de mi quehacer y a todas y todos los aquí presentes por acompañarnos en este recorrido de preguntas y de diálogo con algunos autores. Quisiera tener la habilidad de Borges, quien era un maestro en el arte de decir mucho con poco, pero es evidente que no lo soy. Pero espero que mi intervención invite a la reflexión. ¿Por qué hoy seguimos hablando de formación integral? La universidad no solo tiene la responsabilidad de formar profesionistas
altamente competentes en el ámbito del conocimiento técnico y científico. También tiene el deber ético y humano de formar personas capaces de comprenderse a sí mismas, convivir con los demás y trascender en una sociedad cada vez más compleja. Preparar jóvenes para ser excelentes neurocirujanos, matemáticos, biólogos, abogados, pedagogos, contadores o neurólogos resulta insuficiente si al mismo tiempo no desarrollamos en ellos la sensibilidad humana, la inteligencia emocional, el sentido lúdico de la vida y la capacidad espiritual para encontrar propósitos y sentido en lo que hacemos. Quizás una de las primeras preguntas incómodas que debemos hacernos hoy es por qué seguimos hablando de formación integral como si se tratara de una innovación educativa y no de la esencia misma de toda universidad. ¿En qué momento la educación se redujo tanto que tuvimos que añadir el adjetivo integral para recordar que trabajamos con seres humanos? La contradicción es evidente. Mientras nuestros discursos institucionales afirman colocar al estudiante al centro, muchas de nuestras prácticas cotidianas privilegian la productividad, la acreditación, la eficiencia terminal y la competencia técnica por encima de la formación humana. Pareciera que la universidad contemporánea corre el riesgo de formar excelentes ejecutores, pero no necesariamente personas conscientes de sí mismas, de los otros y de la responsabilidad social y planetaria que implica el conocimiento. Es por ello que en estos minutos trataremos de exponer algunas ideas propias y de otros que nos permitan hacer algunas reflexiones sobre la formación integral como fundamento articulador del modelo educativo en la Universidad de Colima, destacando como integral el humanismo y el constructivismo para promover la dignidad humana, la justicia social y la construcción de una sociedad democrática sostenible, así como su concreción en los saberes universitarios y en las dimensiones curricular, académica y pedagógica. Desde una perspectiva de la antropología filosófica y humanista, esta contradicción resulta todavía más profunda. El ser humano es un ente fragmentado de competencias, habilidades blandas, emociones o capacidades cognitivas que pueden desarrollarse por separado según las necesidades del mercado o las exigencias administrativas. La persona, hay que recordar, es una unidad integral y sin embargo, nuestras estructuras académicas muchas veces funcionan desde la fragmentación. Dividimos el conocimiento, parcelamos la experiencia educativa y en ocasiones incluso burocratizamos las relaciones humanas. Durante décadas, buena parte de la educación superior concentró sus esfuerzos en preparar profesionistas técnicamente competentes para responder a las exigencias del mercado laboral. Sin embargo, el contexto actual, marcado por las desigualdades sociales, crisis ambientales, polarización, violencia y profundas transformaciones tecnológicas, obligan a replantear el sentido mismo de la educación universitaria. La pregunta ya no es solamente cómo formar mejores profesionistas, sino cómo formar personas capaces de pensar críticamente, convivir en la diversidad, actuar éticamente y comprometerse con la transformación responsable de su entorno. Por ejemplo, en este esquema, el modelo humboldtiano y el modelo napoleónico suelen asociarse con una visión enciclopedista y racional del conocimiento, característica efectivamente de una educación moderna de los siglos XIX y parte del siglo XX. Ambos compartían la idea de que la universidad debía
formar individuos con amplios conocimientos racionales, científicos, capaces de dominar diversas áreas del saber desde una lógica ilustrada y universalista. Ambos modelos contribuyeron significativamente al fortalecimiento de la ciencia, la profesionalización y la consolidación de las universidades modernas. Sin embargo, también hay que decirlo con mucha claridad, también fueron cuestionados porque tendieron a privilegiar la dimensión intelectual y cognitiva sobre otros aspectos de la formación humana. En muchos casos, promovieron perfiles académicamente sólidos y culturalmente amplios, pero poco orientados al desarrollo socioemocional, la empatía, la sensibilidad social y el compromiso comunitario. Posteriormente, los modelos tecnocráticos y por competencias reforzaron aún más la lógica de productividad, evaluación y adaptación al mercado, promoviendo perfiles altamente funcionales para los sistemas económicos contemporáneos, aunque en ocasiones desvinculados de las problemáticas humanas, sociales y de su entorno. Hoy, frente a sociedades cada vez más complejas e interdependientes, emerge la necesidad de transitar hacia modelos educativos más integrales, humanistas, inclusivos, donde el conocimiento científico y tecnológico pueda dialogar con una formación ética, emocional, social, ciudadana. La universidad hoy en día no puede limitarse únicamente a transmitir información o desarrollar habilidades técnicas. Debe contribuir a la formación de personas capaces de construir comunidades, ejercer liderazgo responsable, defender la dignidad humana y participar activamente en la transformación democrática de la sociedad. En este contexto, voy a retomar algunas reflexiones que hemos venido ahorita comentando. Educar entonces implica reconocer que la excelencia académica no puede separarse de la sensibilidad humana y que el verdadero sentido de la educación superior radica no solo en formar profesionistas exitosos, sino seres humanos conscientes de su responsabilidad con el presente, el futuro de la sociedad, espacio e historia que nos toca presenciar en este momento, pero sobre todo vivir. Es en este horizonte donde el modelo educativo de la Universidad de Colima coloca la formación integral como este eje articulador de su proyecto institucional. Al integrar lo que ya magistralmente expuso la doctora Mancilla, el humanismo, y lo que el día de ayer de igual manera expuso el doctor Avitia, el constructivismo, en una propuesta centrada en la dignidad humana. Esto es muy importante. Ojo, los dos articulan en algo que hay que nombrar y hay que decir por su nombre: la dignidad humana, la justicia social y la construcción de una sociedad democrática y sostenible. Reflexionar sobre la formación integral, entonces, significa reflexionar sobre el tipo de universidad y de sociedad que deseamos construir, pero sobre todo, el ser humano que aspiramos formar. Ya no es el alumno, ¿sí? Hoy hay que poner que nuestro destinatario tiene un nombre, tiene un rostro, tiene una experiencia, tiene una historia. Es decir, hoy hablamos del ser humano. No es posible pensar ni proyectar la educación universitaria sin definir primero el tipo de persona que queremos formar, pues este constituye el cemento que aglutina y el eje articulador que da sentido a la cohesión de todo lo demás.
Primero, entonces, antes de preguntarnos qué tipo de sociedad, qué tipo de universidad, qué es lo que necesitamos, tendríamos que entonces describir, construir entre todos el tipo de ser humano que queremos formar. Hace tiempo leía una obra, ya hace mucho tiempo, recuerdo, que resulta obligada a mencionar, de Herbert Marcuse, El hombre unidimensional. En ella el autor realiza una crítica profunda al tipo de sujeto, estoy hablando hace más de 25 años, que la sociedad tecnológica y de consumo tienden a producir un ser reducido a la productividad, al consumo y a la función técnica, que debilita la dimensión o las dimensiones esenciales de la naturaleza humana, como el pensamiento crítico, la libertad, la creatividad y la capacidad de transformar la realidad. En ese tiempo, varios autores, recuerdo, hablaban sobre esto. O sea, ¿qué necesita hoy? Ni siquiera hablaban los gobiernos ni la sociedad. ¿Qué necesita el mercado? ¿Qué tipo de hombre, qué tipo de persona, de ser humano necesita el mercado? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a la universidad? Desde esta perspectiva, la universidad no debería limitarse solamente a formar exclusivamente para el mercado laboral, sino también para la vida democrática, ética y humana, permitiendo un desplazamiento respecto de las concepciones dualistas clásicas del ser humano frente a visiones que separan cuerpo y alma, razón, emoción, individuo, sociedad. Las perspectivas actuales reconocen a la persona como una realidad compleja, histórica, relacional, ética, afectiva y transformadora. Diversos pensadores contemporáneos han insistido en que la persona es una realidad multidimensional cuya plenitud exige una educación capaz, ojo, importante, exige una educación capaz de articular todas estas dimensiones de la vida humana. Trataré, como lo expone esta lámina, de seguir estas reflexiones desde algunas posturas de autores. Quisiera mencionar todos, pero los tiempos, ¿sí? Me llevará a citar algunos para comprender la multidimensionalidad desde algunos aspectos filosóficos, antropológicos, sociales, éticos, pedagógicos. Edgar Morin sostiene que el ser humano es una unidad compleja en la que convergen dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales, afectivas, éticas e históricas. Critica las visiones fragmentadas del conocimiento que separan artificialmente aquello que en la realidad permanece unido. Para Morin, educar integralmente implica enseñar la condición humana en toda su complejidad, reconociendo que la persona es simultáneamente individuo, sociedad y especie. La educación debe formar sujetos capaces de comprender la interdependencia entre los seres humanos, la cultura, la naturaleza y el planeta, desarrollando entonces una conciencia ética y planetaria. En una línea cercana al humanismo personalista, Emmanuel Mounier afirma que la persona no es un objeto ni un individuo aislado, sino un ser espiritual, libre, creador y comunitario. La persona se realiza en la relación con los demás y en el compromiso con la transformación social. Y aquí ya vamos dando algunos argumentos para estos saberes que quedan bastante sólidos en el modelo educativo. Su pensamiento rechaza tanto el individualismo como las formas de colectivismo que anulan la dignidad humana. Y sobre esto había toda una temática, toda una reflexión, ¿verdad? Pero bueno,
lo vamos a dejar, de momento, nos vamos a quedar con estas ideas. Por su parte, Martin Buber coloca en el centro la dimensión relacional del ser humano. Su filosofía del diálogo distingue entre la relación yo-ello, donde el otro, ¿sí?, se convierte y es tratado como objeto, y la relación yo-tú, donde la persona reconoce auténticamente la humanidad del otro, la dignidad del otro. Para Buber, el ser humano se constituye en el encuentro. Nadie llega a ser plenamente persona en el aislamiento, sentido y razón de una universidad, ¿sí? Sentido y razón de un trabajo colegiado, sentido y razón de un trabajo que tiene que hacerse en conjunto. Y no solamente me refiero a esto que generamos en las aulas, sino el mismo trabajo de una institución, de los pares, de las dependencias. La formación integral, entonces, no solo transmite conocimientos, sino que cultiva la capacidad de diálogo, escucha, reconocimiento mutuo y convivencia auténtica. Asimismo, Max Scheler desarrolla una antropología filosófica que comprende al ser humano como un ser abierto al mundo y dotado de múltiples dimensiones jerarquizadas. Además de la racionalidad, Scheler destaca la vida afectiva y espiritual como elementos esenciales de la existencia humana. El ser humano no solo piensa, también ama, valora, siente, decide y trasciende. De ahí que la educación no puede limitarse a la instrucción intelectual, debe formar también la sensibilidad ética, la capacidad de valorar y el cultivo de la interioridad. Desde una perspectiva crítica y liberadora, el buen Paulo Freire entiende al ser humano como un sujeto histórico, inacabado y transformador. La persona se construye en diálogo con el mundo y con los otros y con el otro, desarrollando conciencia crítica sobre las condiciones sociales que producen opresión o exclusión. Freire rechaza las prácticas educativas que reducen al estudiante a un receptor pasivo de información. Educar integralmente significa formar sujetos capaces de pensar críticamente, dialogar, participar, actuar para transformar la realidad en favor de la dignidad humana y la justicia social. Finalmente, digo, para no mencionar a todos, Martha Nussbaum advierte sobre los riesgos de una educación orientada exclusivamente por criterios económicos y utilitaristas, frente a modelos que conciben a las personas únicamente como fuerza productiva. Ella propone una formación humanista centrada en el desarrollo de capacidades fundamentales como el pensamiento crítico, la imaginación, aquí quiero resaltar algo muy importante, la sensibilidad ética, la empatía y la ciudadanía democrática. Para ella, la educación debe cultivar personas capaces de comprender el sufrimiento ajeno, ¿sí?, dialogar en contextos plurales y comprometerse en la construcción de sociedades democráticas y sostenibles. En conjunto, estos pensadores, digo, algunos de los que mencioné y otros que están aquí citados, coinciden en una idea esencial. El ser humano es una realidad compleja y multidimensional que no puede reducirse a una sola esfera de la existencia. La formación integral surge precisamente como esa respuesta a las visiones fragmentadas, dualistas, reduccionistas de la persona que durante siglos, durante muchos años, a lo largo de la historia, se han presentado. Educar integralmente implica reconocer, articular dimensiones intelectuales, éticas, afectivas, sociales, culturales, espirituales, políticas y comunitarias.
promoviendo no solo el desarrollo del conocimiento y la competencia, sino la construcción de sujetos conscientes, solidarios, críticos, comprometidos con la dignidad humana y la transformación social. En otras palabras, supone formar a través de saberes fundamentales como el saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir y saber transformar. Me dieron una indicación que me acercara a la cámara, a lo mejor no se escucha o ahorita también déjenme ver los tiempos, me parece que vamos bien. La formación integral en el modelo educativo, articulación entre humanismo y constructivismo. Bueno, ya lo dije y la verdad fue voy a decirlo así, porque también las ideas no solamente hay que pensarlas, también hay que sentirlas. Y fue un gran placer, así lo voy a decir, haber escuchado a la doctora Adriana Mancilla, al doctor Aviti ayer, antier y ayer con estas presentaciones magistrales. Lo mío realmente es una articulación de lo que ellos comentaron y a lo mejor me generaron algunas preguntas que traté de estar respondiendo al tratar de articular estos dos elementos que son sumamente importantes, cementos que van a permitir la construcción o que permitieron la construcción de todo un modelo. La formación integral, tal como lo plantea el modelo educativo de la Universidad de Colima, puede comprenderse como el eje articulador entre el humanismo y el constructivismo, porque ambos enfoques coinciden en colocar a la persona en el centro del proceso educativo, aunque desde perspectivas complementarias. El humanismo aporta todo este horizonte ético y antropológico de la educación, la dignidad humana, la justicia social, la solidaridad, la inclusión y el bien común. El constructivismo, por su parte, aporta la comprensión pedagógica de cómo las personas construyen aprendizajes significativos a partir de la experiencia, la reflexión, la interacción y la transformación de su realidad. La formación integral articula ambas perspectivas al proponer una educación que no solamente transmita conocimientos, sino que forme sujetos, personas conscientes, críticos, éticos y comprometidos con un entorno mediato e inmediato. El modelo educativo señala explícitamente, y bueno, lo podemos ver de manera plástica, gráfica en esta lámina, que la formación integral constituye el eje articulador del proyecto institucional porque integra esa visión humanista y ese enfoque constructivista en una propuesta basada en la dignidad humana, ya lo decía, la justicia social y la necesidad de construir una sociedad plural, democrática y sostenible. Esta afirmación implica que la universidad no concibe la educación únicamente como preparación técnica o profesional, cosas que he venido repitiendo, sino como un proceso orientador a la formación plena de la persona y a la transformación responsable de la sociedad. En este sentido, la formación integral rebasa la lógica reduccionista que entiende a la universidad solamente como generadora del capital humano para el mercado laboral y la concibe como un espacio donde también se construye ciudadanía, ética pública y compromiso social. Desde esa perspectiva humanista, la formación integral reconoce que cada estudiante, ¿sí?, es una persona portadora de múltiples dimensiones intelectuales, éticas, afectivas, sociales, culturales, comunitarias y ambientales. No llega como esa tabula rasa que bien lo explicaba la doctora Mancilla. Por ello, el modelo enfatiza que la educación universitaria debe atender no solo capacidades cognitivas, sino también dimensiones socioemocionales, interculturales, digitales,
éticas y ecológicas. Formar profesionistas competentes carecería de sentido si ello no estuviera acompañado por la formación de personas capaces de actuar con responsabilidad ética, sensibilidad humana y compromiso con el bienestar colectivo. A la vez, el enfoque constructivista permite concretar pedagógicamente esta visión humanista. Se complementan. El aprendizaje deja de ser o entenderse más bien como una acumulación pasiva de información y se convierte en un proceso activo de construcción de sentido mediante la experiencia, la interacción y la reflexión crítica sobre la realidad. Por ello, el modelo propone metodologías activas, experiencias vinculadas con los problemas reales, trayectorias flexibles, trabajo interdisciplinario y procesos formativos conectados con el proyecto de vida del estudiantado. El constructivismo, entonces, no aparece únicamente como una técnica didáctica, sino como una concepción educativa coherente con la formación integral. Aprender implica construir humanidad, conciencia y responsabilidad social. La articulación entre el humanismo y el constructivismo se expresa particularmente en los saberes universitarios que propone el modelo educativo. Saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir y saber transformar. Cada uno de ellos trasciende la formación exclusivamente técnica y revela una comprensión amplia del sentido de la educación, no solamente superior, sino de la educación en general. El saber conocer no se limita a la adquisición de información, por eso quise hacer estas previas reflexiones. Implica desarrollar pensamiento crítico, capacidad de análisis y comprensión compleja de la realidad, que es diferente a la simple adquisición, ¿sí? De información. El saber hacer supone aplicar conocimientos de manera ética, ojo, importante, aplicar conocimientos de manera ética, pertinente para resolver problemas concretos de la sociedad. El saber ser remite directamente a la formación de valores, identidad, responsabilidad y sentido ético. El saber convivir promueve el diálogo, el respeto a la diversidad, la inclusión y a la construcción democrática de relaciones más humanas. Finalmente, el saber transformar expresa quizá el horizonte más profundo del modelo, formar sujetos capaces de intervenir responsablemente en la realidad para mejorar las condiciones sociales, culturales y ambientales de su entorno. Pero bueno, pasemos de la retórica, ¿sí?, a la práctica. El propio modelo educativo plantea un desafío fundamental y pienso que este es uno de los grandes temas que lo he platicado con la doctora Susana, que lo hemos platicado aquí mismo en la oficina, evitar que la formación integral permanezca únicamente como un documento o discurso institucional y se convierta en una experiencia, y más bien hay que convertirlo en una experiencia cotidiana, visible en la cultura universitaria. Esto significa que la universidad debe convertirse ella misma en un espacio donde se vivan los valores que se promueven. No tendría sentido hablar de dignidad humana si existen prácticas de indiferencia, exclusión o autoritarismo dentro de la misma institución. Tampoco sería coherente promover democracia y participación ciudadana mientras predominan estructuras verticales que deshumanizan. Por ello, la formación integral
debe reflejarse primero hacia adentro de la universidad, en el trato respetuoso entre docentes, estudiantes, administrativos, directivos, en ambientes incluyentes, libres de violencia, en procesos administrativos humanizados, en formas de evaluación centradas en el aprendizaje y no únicamente en la calificación, y en espacios reales de diálogo y participación. La universidad, como señala el modelo, y ojo, como lo señala el modelo, yo no lo digo, es una microsociedad que anticipa la sociedad que deseamos construir. Las prácticas cotidianas universitarias poseen un profundo valor formativo porque cada interacción institucional comunica una manera de comprender al ser humano y la convivencia social. Aquí estamos formando los futuros ciudadanos que van a tomar decisiones, que van a impulsar el desarrollo, el caminar, no solamente de nuestro estado, del país y del mundo. De esta manera, la formación integral se convierte en una propuesta profundamente ética y social. Busca formar no solo profesionistas exitosos, sino personas capaces de construir, ¿sí?, esa sociedad más humana, democrática y sostenible. Aquí viene el verdadero desafío y lo voy a plantear, perdón, con algunas ideas. ¿Por qué el verdadero desafío está aquí? Porque en preguntarnos honestamente si la vida diaria de la universidad refleja aquello que precisamos formar y no solo en diseñar currículos innovadores o redactar perfiles de egreso excelentemente con estas características humanísticas. Es decir, en preguntarnos y tratar de dar respuesta en el cómo y no solo en el qué. Dicho de otra manera, la formación integral no se demuestra en los documentos curriculares, sino en las prácticas concretas, en las relaciones humanas, en las decisiones institucionales y en la manera en que enseñamos, evaluamos, acompañamos y convivimos. Si la universidad afirma que la dignidad humana es el centro de su proyecto educativo, entonces esa dignidad debe percibirse desde el primer contacto del estudiante con la institución. Explico. En la forma en que se atiende a un alumno, la disposición para escuchar, la sensibilidad frente a las dificultades personales o a la forma en que se resuelven los conflictos institucionales desde la verdad, la equidad y desde el sentido profundamente humano. Una universidad no es más humana únicamente porque ofrece cursos o talleres de humanismo. Lo es cuando en los pequeños detalles de la vida cotidiana prevalece el respeto, la empatía y el reconocimiento de la dignidad de cada persona, sea alumna o trabajador, sea cualquiera su condición socioeconómica, cultural e intelectual, su función dentro del organigrama o estructura institucional es importante. También tendría que reflejarse en las aulas, donde el aprendizaje no se limita a la memorización de contenidos, sino donde existan espacios reales de diálogo, participación y construcción colectiva del conocimiento. Un docente comprometido con esta visión no solamente transmite información, genera experiencias que ayudan al estudiante a comprender la complejidad de la realidad, trabajar colaborativamente, deliberar éticamente y vincular el conocimiento con los problemas sociales, ambientales de su contexto inmediato. Asimismo, la evaluación constituye uno de los espacios donde la universidad revela con mayor claridad qué entiende realmente por formación. Si únicamente se va a privilegiar la calificación numérica y los productos técnicos, la formación integral queda reducida al discurso demagógicamente bien elaborado y dictado. En cambio, esta visión tendría que concretarse en las evaluaciones que consideran también la ética profesional, la capacidad de diálogo, la responsabilidad social
el trabajo colaborativo, la creatividad y la reflexión crítica sobre el impacto social del conocimiento que juntos construyen. La convivencia cotidiana constituye otro elemento fundamental. Una universidad que busca formar la democracia y la justicia social debe propiciar ambientes donde se practique el respeto a la diversidad, la inclusión y la interculturalidad. Esto implica cuestionar actitudes discriminatorias, violencias normalizadas o prácticas que excluyen a quienes piensan distinto. Del mismo modo, el compromiso ambiental no puede limitarse a campañas ocasionales o discursos sobre sostenibilidad. La formación integral debe expresarse en decisiones institucionales concretas, uso responsable de los recursos, políticas de sustentabilidad, prácticas cotidianas coherentes con el cuidado del entorno. La universidad educa también mediante aquello que hace institucionalmente y no solo lo que enseña teóricamente. Otro ámbito fundamental es el acompañamiento humano de las y los estudiantes. Una universidad comprometida con la formación integral no considera al estudiante únicamente como matrícula o indicador académico, sino como persona, situada en un contexto emocional, familiar, económico, social complejo, lo cual exige generar redes reales de tutorías, apoyo socioemocional, escucha y orientación que permitan al estudiante sentirse reconocido, acompañado en su trayectoria formativa. La formación integral también debe observarse en el actuar de autoridades y directivos. Si se busca formar liderazgo ético y democrático, las estructuras institucionales deben actuar con transparencia, diálogo y apertura a la participación. En este sentido, la formación integral interpela a toda la comunidad universitaria. No es responsabilidad exclusivamente de una dependencia, de la Coordinación General de Docencia, de la Dirección General de Educación Superior o Media Superior. Es una tarea transversal que compromete a docentes, administrativos, directivos y estudiantes. Cada interacción cotidiana comunica un modelo de persona y de sociedad. Cada práctica institucional forma o deforma humanamente. Por ello, la pregunta central no debería ser únicamente si el modelo educativo habla de formación integral, sino si nuestras prácticas universitarias realmente construyen la sociedad plural, democrática, justa y sostenible que afirmamos promover. García Márquez magistralmente decía, ya vamos llegando al final de este recorrido, pero como todo buen cuento, lo que importa es lo que queda. Por eso me gustaría ir cerrando mi intervención diciendo, la formación integral no puede reducirse a un concepto presente en un documento institucional ni a un conjunto de asignaturas humanistas dentro de un programa. Su verdadero sentido se expresa en la vida cotidiana de la universidad, en la manera en que convivimos, dialogamos, enseñamos, evaluamos, acompañamos y construimos comunidad. Una universidad que aspira a formar integralmente debe convertirse ella misma en un espacio de dignidad, inclusión, pensamiento crítico, corresponsabilidad y compromiso social. Tal vez ahí radique el sentido más profundo de la formación integral. Recordar que educar no es solamente enseñar a producir o competir, sino también a enseñar a convivir, cuidar, transformar, humanizar el mundo que compartimos. Por ello, más que preguntarnos si promovemos la formación integral en la Universidad de Colima, quizá tendríamos que cuestionarnos si nuestras dinámicas institucionales realmente permiten vivirla. Puede hablarse de formación integral en contextos donde el tiempo para escuchar, dialogar y acompañar al estudiante es cada vez menor. Puede existir una educación humanista cuando la lógica de la inmediatez
y la evaluación cuantitativa termina desplazando la reflexión crítica y el sentido ético de la universidad. Tal vez el desafío no sea diseñar más discursos sobre integralidad, sobre formación integral, sino recuperar el sentido profundo humano de educar, porque formar integralmente no significa agregar actividades culturales, deportivas, emocionales al currículum, sino una intencionalidad pedagógica. ¿Sí? Significa reconocer que toda acción educativa afecta a la totalidad de la persona y que toda universidad revela consciente o inconscientemente una determinada idea de ser humano. Y esa es quizás la pregunta de fondo que hoy vale la pena hacernos juntos. ¿Qué tipo de ser humano estamos formando desde nuestras aulas, nuestras decisiones institucionales y nuestras prácticas cotidianas? Por ello, la universidad debe convertirse en un espacio donde el conocimiento dialogue con la ética, donde la ciencia conviva con la sensibilidad humana y donde el aprendizaje también incluye el arte de vivir, disfrutar y trascender. Formar integralmente significa educar para la vida en todas sus dimensiones, pensar con rigor, sentir con profundidad, convivir con respeto, estudiar y trabajar con alegría y actuar con sentido humano. Solo así estaremos enviando al mundo no únicamente profesionistas exitosos, sino personas plenas, conscientes, comprometidas con la construcción de una sociedad más humana. Diría yo, seres humanos plenos y felices. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco al doctor Mario de Anda por la información que nos ha compartido el día de hoy. Sin duda, sus planteamientos y reflexiones enriquecen nuestra comprensión del tema y fortalecen nuestra práctica profesional. En este momento abriremos el espacio de preguntas. Sin duda, el chat ha mostrado una participación activa a lo largo de la sesión. Hemos recibido algunas felicitaciones hacia el ponente y algunas preguntas y comentarios que reflejan el interés de las personas asistentes en los temas abordados. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues solamente me limitaré a nombrar algunos. Mencionan en algunos comentarios, Francisco Martínez dice, claro que las universidades deben formar profesionistas con ética y conscientes de resolver los problemas sociales, pero formar excelentes ciudadanos debe ser desde la educación básica y en la familia. Los estudiantes llegan a las universidades ya moldeados por las redes sociales. Igual, Hugo Moreno señala que actualmente la juventud está en un ambiente conductista, ya que los medios de comunicación aconsejan, y lo pone entre comillas, cómo se debe de comportar la persona y de ahí dirigen sus actitudes y hábitos de comportamiento. Y por último, Betty menciona que educar no consiste únicamente en transmitir información, sino en acompañar a los estudiantes en la construcción de su carácter, en enseñarles a convivir, a respetar y a tomar decisiones para su vida futura. Entonces, por cuestiones de tiempo, daré lectura únicamente a 3 preguntas de las que han puesto a lo largo del chat. Para todas aquellas que queden pendientes, les invitamos a enviarlas al correo electrónico de la DIGETPA para su atención y seguimiento. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. La hace Luis Francisco Chávez. Dice, con la presentación de este modelo educativo, ¿es necesario hacer ajustes en todo el plan de estudio de cada carrera o es suficiente con que cada docente lo adapte a su programa de estudio o lo emplee en la práctica? ¿Considera que la adición de materias como ética a cada programa pudiera reforzar o no afectaría en nada? Muy buena pregunta y me parece que hay una respuesta que debe ser complementaria. No solamente, claro que hay que cambiar las prácticas, pero a veces hay que verlas reflejadas en documentos. Es triste decirlo así, pero lo que no dejamos por escrito, no a veces lo respetamos y lo hacemos. Claro que este proceso será gradual de ir transformando, de ir adecuando, de ir asimilando y integrando el modelo educativo en los programas, no solamente, ojo, y me parece que aquí quiero recuperar todo el sentido de la charla. No, no es responsabilidad solamente de un sector, es responsabilidad de toda la universidad. Si queremos cambiar, tenemos que cambiar todo. Y primero inicia por la forma de pensar, de soltar, de desaprender algo para poderlo aprender.
¿sí? Claro que tenemos que cambiar o ir replanteando algunos programas, algunas prácticas, pero también tenemos nosotros que ir transformando hoy y no me refiero solamente a la universidad, me refiero a la sociedad, exige cambios y no podemos seguir cocinando o haciendo una comida para 10 personas con los utensilios que utilizábamos hoy para un universo como el que tiene la universidad. Tenemos que cambiar, claro que sí. No, no se escucha, Claudia. Segunda pregunta, la hace Juan de la Vega. Dice, sin duda que los docentes universitarios del nivel superior tenemos reto enorme para atender y trabajar en la formación integral de nuestros estudiantes y futuros profesionistas egresados de nuestra universidad. ¿Qué sugerencias nos puedes compartir para los docentes universitarios, considerando que en muchas ocasiones el docente se vuelve un modelo a seguir por nuestros estudiantes? Bueno, hace rato decían que efectivamente en estas trayectorias nosotros recibimos, abrimos las puertas al estudiantado, a los sujetos que vienen formándose, ojo, no solamente en básica, hablo de primaria, secundaria, preescolar, media superior, algunos sí los tenemos aquí, hablo también desde familia. Y efectivamente en estas trayectorias, ojo, la educación es un modelaje, ¿sí? La educación no solamente entra en el discurso bonito de un docente, la educación, la verdadera educación, hablo en ese sentido amplio, entra a través del modelaje, entra a través del que yo vea, no me digas qué voy a hacer, dime cómo lo voy a hacer, ¿sí? Si yo estoy, un ejemplo, propiciando el trabajo colaborativo, pero mi alumno o mi alumna ve que yo no me puedo poner de acuerdo con alguien en mi plantel, ojo, lo que yo le estoy diciendo en teoría, él no lo va a tomar lo que está viendo. Si yo le digo que respete la naturaleza, pero me ve tirando una bolsa de plástico cuando voy pasando en el pasillo, o sea, yo les decía, en esas pequeñas prácticas, porque estamos nosotros modelando no solamente un tipo de profesionista, y hay que quitarnos bien eso, estamos modelando un tipo de ciudadano, que es lo que requiere este mundo. Claro, con una capacidad crítica, analítica, con una visión del mundo en toda su complejidad, pero también con una responsabilidad y compromiso ético. Ojo, yo diría, aquí es bien importante, sí hay que enseñar, no me digas cómo, dime cómo, pero ponme el ejemplo. Dos preguntas importantes que debemos de respondernos. Ya tenemos el qué, ya sabemos por dónde, ahora hay que ver el cómo, pero también hay que ver que estos actores, ojo, y atinadamente el modelo educativo habla de dos actores centrales. Ya no solamente es el alumno, hoy también habla de el docente. Muchas gracias, doctor. Por último, Eduardo Molina menciona, dice, el ser humano tiene la dignidad de persona, no es solamente algo, sino alguien, lo cual alude a la formación integral. Considerando lo anterior, ¿cómo debemos atender de manera integral al estudiantado en las aulas y en general en la institución? Hace antier, no sé si aquí esté el doctor Luis Moreno, la doctora Ariana también, presentaba una tesis, un chavo de la maestría en bioética, y prácticamente el centro de todo giraba en torno a la dignidad humana. Un tema o una constante, un talante que yo vine jalando en esta conversación que tuve con ustedes, el tema de la dignidad humana. Ojo, digo, yo pensaba, yo había dado las indicaciones que nadie de la oficina me preguntara, pero bueno, está bien, ¿verdad? Este, eh, el tema de la formación, ojo, efectivamente yo decía, no solamente estamos formando alumno número, alumno indicador, estamos formando seres humanos. Y diría Kant bastante bien y claro,
la esencia del ser humano tiene que ver con la dignidad, y la dignidad es aquello que nos hace únicos, irrepetibles, ¿sí? Que nos permite ser sujetos de derechos, ¿sí? Y esto nos debe ayudar a nosotros a entender que no estamos educando en esta relación yo tú, ellos tú, estamos formando a personas, a personas. Y en la formación de las personas, claro que puede haber estrategias académicas para el tema del intelecto, pero hay que preguntarnos cómo vamos a educar las otras dimensiones, cómo vamos a evidenciar. Y este es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día. No solamente voy a decir la coordinación de docencia, no solamente la Dirección General de Educación Superior, cómo le vamos a entrar al tema de los saberes, cómo vamos a evidenciar esto. Es decir, hay que formarlos en una integridad, y para ello las personas, el otro actor importante que es el docente, también tiene que adentrarse en esta dinámica. Tenemos que cambiar algunos aspectos, claro que sí, claro que sí. Simplemente voy a decir algo y que no quiero ser reiterativo en ese tema. A veces pasamos y hay un grupo de jóvenes y ni siquiera les decimos hola o adiós o buenas tardes o buenos días. Y el muchacho eso se fija, ¿sí? Y queremos llegar al salón con un sentido de autoridad que muchas veces eso se gana en, decía yo durante el transcurso de la charla, en la vida cotidiana, ¿verdad? Agradezco al doctor Mario de Anda por las respuestas brindadas y por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias y reflexiones en torno a este importante tema. De igual manera, agradezco a todas y todos los asistentes por su participación y por las preguntas realizadas, las cuales sin duda enriquecen el diálogo académico y fortalecen los procesos de aprendizaje colectivo. Entonces, con esto concluimos el espacio de preguntas y respuestas correspondiente a la conferencia magistral. Y para continuar con esta sesión, invito nuevamente a nuestro conferencista a desarrollar la actividad preparada para este encuentro. Cedo nuevamente el Gracias, uso de la Claudia. voz. Gracias. Oigan, miren, yo me había comprometido y le había dicho a la doctora Marta que a lo mejor iba un poquito a no respetar los tiempos. Yo realmente entiendo que tienen otras actividades, le voy a estar corriendo. Hablábamos de que muchos de ustedes salen corriendo de esta aula virtual y se conectan a otras. Quiero ser muy rápido en esto. Yo, como no fui la primera lección, sino fue el rector, hubiera dicho al principio, prima lectio brevissima es, ¿no? Como dirían los latinos, la primera lección es muy breve, cosa que no me tocó ser la tercera no, la cuarta. Entonces, pero trataré de ser, va a ser muy breve, la verdad. Aquí lo único que yo pretendo es que entendamos que la formación integral no es responsabilidad exclusiva de un área, una coordinación, una dirección general o del diseño curricular de determinadas asignaturas. Constituye una tarea genuinamente transversal que compromete a toda la comunidad universitaria, donde cada actor asume la responsabilidad específica. Un ejemplo, los directivos, pues bueno, humanizan y tenemos que gestionar con sentido ético. Los docentes, formar, acompañar, evaluar con sentido humano. Un poquito respondiendo también a lo que preguntaba Lalo. El estudiante pues debe de participar, dialogar y construir el conocimiento. Los administrativos, atender y facilitar procesos con respeto y sensibilidad. El personal de servicios contribuyen al bienestar y la convivencia universitaria. Entonces, nuestros comportamientos y prácticas universitarias cotidianas contribuyen realmente a construir la universidad y sociedad plural, democrática, justa y sostenible que deseamos promover. Para ello, ahorita les van a compartir pues, ¿qué será? Como una autoevaluación, tres preguntitas, ¿sí? Tres preguntitas. No vamos a evidenciar a nadie, no les van a pedir correos, siéntanse con toda la libertad, en serio, de responder con toda la libertad, pero también con toda la honestidad y transparencia.
esta información o esta estadística, que no viene nombres, no viene ni mi correo, no viene nada. Por eso háganlo con mucha sinceridad, nos permitirá tener o sopesar cómo estamos en estos temas que hemos venido platicando desde la intervención que hizo el rector, la doctora Adriana, el doctor Avitia, un servidor y bueno, lo que sigue. Entonces ayudarán. Entonces lo único que tienen que hacer es, dependiendo de la pregunta, poner lo vivo de manera frecuente, lo vivo parcialmente o de forma irregular y necesito trabajar mucho más. Las preguntas son esas tres que vienen ya ahí, en las interacciones cotidianas dentro de la universidad, trato a las personas con respeto, dignidad y apertura, favoreciendo que se sientan escuchadas, valoradas o incluidas. La segunda pregunta, promuevo, y ahí hay que contestar, la primera, la segunda, la tercera. Y luego, promuevo relaciones basadas en el diálogo, la inclusión, la colaboración y el respeto a la diversidad, incluso cuando existen diferencias de opinión o de función institucional. Y la última, mis decisiones y acciones profesionales reflejan de manera consciente los principios de una universidad plural, democrática y justa, comprometida con la sostenibilidad, simplemente. ¿Sale? Entonces, damos unos minutitos, por favor, para que puedan responder estas preguntas. Mientras que ustedes contestan, digo, se me pasó el comercial porque todo el mundo lo hace, pues qué bueno que ganó México ayer, ¿verdad? Pero sobre todo, digo, también es lamentable, pues, que después de este tema de mucha satisfacción para el pueblo mexicano, también nos despertemos con noticias como lo que sucedió allá en Cabo San Lucas, y bueno, y también lo de Venezuela. Lamentable, la verdad, lamentable. Esto, la verdad que estamos tratando de hacer con estos ejercicios que tratan pues de ir transversalmente acompañando los procesos de nuestros estudiantes, de nosotros mismos, pues bueno, tienen que llevarnos, yo sé que es como abonarle una semillita a todo este complejo o tan complejo que es la sociedad, pero al menos alguien, y yo pienso que ese alguien son las universidades, no solamente en la voz, sino en las buenas prácticas de esto que vivimos dentro de la universidad se puede replicar para bien allá afuera en la sociedad, ¿verdad? Evitar todo ese tipo de cosas. Claro que somos, diría Aristóteles, somos un animal racional. Claro que sí, tenemos esta animalidad, pero tenemos esta racionalidad que nos orienta la voluntad y la libertad para hacer el bien, ¿verdad? En este conjunto de los trascendentales, y que no quiero hablar de eso porque luego Luis Moreno, hablo de Luis Moreno, me va a corregir porque bueno, es un tema de él, ¿verdad? El tema metafísico de los trascendentales integrados en la formación del ser humano. Y qué bueno pues que nos preguntemos sobre el replanteamiento de la ética, pero no solamente de la ética, de la estética, ¿sí? Que ayuda no solamente al bien conducirnos, sino al contemplar las buenas acciones dentro de una sociedad. Y bueno, y más cosas que tienen que ver con el tema humanista. Oigan, pues ya contestaron la mayoría, me parece. Yo les agradezco. También quisiera abrir el micrófono por si alguien, tenemos unos minutitos, yo quise ser muy breve. Le pedí permiso a la doctora Marta, que aquí presente, porque no quería que luego me llamara y me jalara las orejas, ¿verdad? Pero quisiera, si lo ven conveniente, unos 5 minutitos, abrir el micrófono con gusto, el que quiera aportar, el que quiera como fortalecer esto que yo he dicho. Hay aquí muchos expertos, la verdad, reconozco ese talento humano que tiene la universidad. Entonces, pues bueno, me parece que es el espacio también para construir juntos. Adelante, Claudia, tú das la pauta.
Sí, claro que sí. Pues abrimos el espacio para preguntas. Habían quedado pendientes algunas. No sé, si quisieran ¿Mm? hacérselas directamente al doctor. U otras también que tengan, Sí, ¿verdad? también. La maestra Marisela Becerra, adelante. Gracias. Buen día. Gracias, doctor, por su conferencia. Me ha gustado muchísimo. Me siento muy identificada. Personalmente, yo fui formada en otra universidad y la verdad que fue como un viaje allá. Mi pregunta es si será que el posmodernismo, la posmodernidad, este romper con todo lo establecido previamente, ha hecho que la sociedad se aleje un poco del humanismo y especialmente creo las generaciones más jóvenes. No sé, pensando en todo esto que usted nos ha compartido hoy, en las propuestas de los autores que citó, que me parece fundamentales para la universidad y para la sociedad. Mm, Siento como que de repente creo que en la sociedad ya se estaba retomando y algo ha ocurrido que, que se ha venido como a criticar y a echar abajo, ¿no? En esta tendencia posmoderna, pero no sé si es una percepción mía o, Sí. o no. ¿Qué opina? Sí, bueno, te voy a dar mi opinión, ¿verdad? Sin citar a lo mejor a autores, que también es muy importante, hay que seguir un poquito el devenir del pensamiento a lo largo de la historia. Es interesante cómo una vez que surge, hay que recordar, digo, yo puedo mandarlo un poco hacia atrás, el humanismo en los griegos, en el tema del renacimiento, otra vez el surgir, esta necesidad de recuperar lo que por naturaleza nos corresponde, que es el tema, ojo, yo les decía, la dignidad, y que por estos movimientos, hablo ideológicos, porque no hay que decirlo así, recordemos una vez el tema de James Watt, la construcción de la máquina de vapor, lo que posteriormente trajo, claro, hay un avance económico, hay un avance científico, hay un avance en el tema de muchas cosas que le benefician a la sociedad. Ojo, pero no podemos sacrificar lo más importante, que es el tema de la persona, la dignidad, ¿sí? ¿Podemos hacer esto? Claro, a ver, pero entonces, esta es la parte creativa y esta es la parte interesante, cómo plantear estos grandes cambios sin sacrificar lo más importante, que es la dignidad humana, ¿sí? Gracias, me encanta. Y recuperar nuevamente esto que nos corresponde. Por ahí veo primero al doctor Francisco y Sí, luego, sí, ¿verdad? Adelante, así es, doctor. ajá. Claudia, ya te gané el... Ok, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, 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 Sí. claro, doctor. Me parece interesante toda esta plática, ¿no? Yo ya tengo algunos añitos y lo que creo también es que antes también en las universidades había humanismo, había dignidad, ¿sí? Sí formamos esos estudiantes, o había esos tipos de estudiantes en los años 70, 60, 70, porque era muy importante la familia. La familia formaba desde ahí a los ciudadanos y se moldeaban en las universidades. Ahora lo que queremos es formarlos en las universidades porque la familia ha perdido ese papel, porque el papel ahora es el teléfono, es las redes sociales, ¿sí? Y ya no hay materias de civilidad en la estructura básica de nuestra educación, cuando era muy importante eso, ¿sí? Entonces, los chicos que nos llegan es una piedra bruta. Nosotros somos artesanos que tenemos que moldear y tratar de hacer joyas en eso. Pero es difícil, porque ya vienen con una estructura mental de redes sociales y de que nomás vale el dinero
valen las armas, vale la violencia, ¿sí? Es difícil con eso, que es lo que se enfrenta uno en la realidad, doctor. Doctor, acabas de mencionar un elemento importante y yo digo, la educación no debe dejar de dialogar con los gobiernos, con la empresa, pero no debe soltar, ojo, importantísimo, el tema de la familia. Y este tema debo de reconocer lo que ha hecho la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional constantemente vincular el tema de la familia. La familia ha dejado, ha depositado, no solamente en educación superior, media superior, sino grados anteriores a la persona, ¿sí? La ha depositado ahí y eso no puede ser. Miren, yo me quedé en la quinta ola de Alvin Toffler y un tema fundamental que trataba era la estructura de las familias, cómo han cambiado el tema de las familias, ¿sí? Entre uno de los autores. Entonces, debemos, ¿sí? Estar constantemente vinculando. No podemos hacer más allá de lo que, y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. El rector varias veces ha dicho cómo cuando tú le preguntas a un alumno por qué pasa tanto tiempo aquí, él dice porque me siento seguro, porque a veces los espacios de la familia no son seguros y no es un tema de criticar, es un tema de observar, de analizar y qué es lo que estamos haciendo. Estamos generando o haciendo funciones que muchas veces les corresponde a la familia. A ver, el respeto, el tema del compromiso, el tema de la solidaridad, el tema del servicio. Claro, nosotros lo fortalecemos, pero se tiene que traer de la familia. Y efectivamente yo, la parte esta tuya diría, hay que vincular, ojo, yo pienso que los grandes modelos que han generado cambios o que pueden generar cambios, no deben desarticularse. Yo comencé diciendo que traemos un tema de desfragmentación. Claro que para analizar tenemos que desfragmentar, pero no podemos dejarlo suelto, hay que unirlo y entonces yo diría que las universidades tienen que dialogar, tienen que construir proyectos juntos con los gobiernos, con las empresas, pero sobre todo un elemento importante, esencial, si queremos caminar más, impulsar hacia adelante, es el tema de la familia. Te agradezco mucho esta intervención, doctor. Adelante, Claudia. Muchas gracias, doctor. Tenemos 3 participaciones más. Con esta cerraríamos. Claro. Entonces le cedo la voz al maestro Armando Galindo. Sí, doctor Mario, ¿sí me escucha? Sí, claro, doctor. Un saludo para todos y qué oportunidad pues de escucharlo como siempre, doctor. Mire, ayer me tocó participar en el Auditorio Carlos de la Madrid, acudí a la conferencia que tuvieron 4 investigadores universitarios, Ciencia en Acción se llama se llamó el evento, y hacíamos unas referencias del impacto que la investigación tiene en el beneficio de las personas, ¿verdad? La verdad, doctor, pues quienes ya tenemos un tiempo pues en esto, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo han cambiado las cosas. Decía el rector el lunes, los cambios son rápidos, vertiginosos y ya no son locales, son globales. Y ese impacto nosotros lo recibimos como docentes. Nosotros queremos que el alumno le guste la lectura y muchos de ellos llegan a la universidad, a la educación superior, sin saber leer, sin tener bases de matemáticas, por ejemplo, tan sencillas. Entonces, es muy complicado. La verdad es que si seguimos desvinculados de la sociedad, ya no de las empresas nada más, hablábamos del acercamiento a las empresas, usted recuerda los proyectos integradores en los cuales hemos participado muy activamente. Sí. No, ahora de la sociedad que involucra a las empresas, ¿verdad? Si no atendemos esta situación, nosotros en la universidad vamos a recibir este impacto negativo, porque vamos a tener que batallar muchísimo para poder centrarnos en lo que ahora nos pide el modelo educativo. Yo no diría que
que es algo nuevo, yo diría que es algo necesario, ¿verdad? El ser humano es el importante en esto. Y todo esto es de seres humanos. Quienes llegan a nuestras aulas son seres humanos, son personas con distintas problemáticas, con distintos contextos familiares y personales, y nosotros los queremos tratar simplemente como un alumno. Ahorita yo siempre pensé, y de la pandemia para acá pensé, pues si no viene el alumno, pues que no venga, es un asunto del alumno, no mío. Y entonces nosotros seguíamos pensando así, de una manera tan drástica, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta de que hay que buscar inclusive al alumno, prácticamente saber por qué ha dejado de venir a la escuela. Qué importante es el trabajo, por ejemplo, del tutor en el aula, de llevar una verdadera actividad tutoral para saber y conocer y escuchar y acompañar a nuestros alumnos. Es la razón de ser de la educación, es la razón de ser de las entidades educativas. El rector, inclusive, nos lo ha dicho varias veces y lo hemos escuchado varias veces todos. Pues si no hay alumnos, pues ya no hay trabajo de manera directa, no lo dice, ¿verdad? Entonces, esto conlleva a un compromiso más completo, más integral, como lo acaba de decir ahorita, de todo mundo. Es decir, de la parte docente, de la parte administrativa, de la parte, pues de todos, ¿verdad? Creo yo que toda la información del modelo educativo lo tendríamos que estar, pues, escuchando y comprendiendo, pues todos, ¿verdad? Por eso es bien importante hoy la conferencia, cómo la maneja. Yo cada vez que tengo oportunidad de saludarlo, me encuentro con un ser humano consciente de una problemática, dándole entrada a la diversidad de ideas cuando por otro lado le tenemos miedo a que pensamos diferente. Pero hoy el pensamiento va hacia un objetivo que es el modelo educativo. Pues no nos queda más que seguir comprometiéndonos en este aspecto, porque si no los problemas se nos van a venir encima, ya los estamos recibiendo. Tenemos facultades, por ejemplo, acá en el campus de Tecomán, tengo entendido que ya tenemos una psicóloga ahorita, pero hubo tiempo que no teníamos ningún psicólogo. ¿Verdad? Y no nada más lo necesitan los alumnos, pues también lo necesitamos nosotros, ¿verdad? Pero no se puede navegar así cuando la problemática del alumno es muy diversa y es muy real y es muy grande. Y nosotros queremos recibirlo sin tener la conciencia de su situación. Entonces no estamos viendo al ser humano, seguimos viendo al alumno, ¿verdad? Sí. Creo yo en ese aspecto, por eso, pues, que es un placer escucharlo, como siempre. No quiero alargarme por los tiempos, ¿verdad? Y por la verdad yo felicito mucho a la universidad cada etapa de las jornadas académicas, cómo aprendemos en este aspecto. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo. Gracias. Me quedo solamente con una idea. Digo, hay dos ideas que puedo recuperar entre tantas que comentadas, que efectivamente tienen mucho de verdad. Mira, hay un texto que leí y me quedé con él de Manuel Levinas, que se titula más o menos Tras las huellas del otro. Y hoy el docente debe convertirse en esa persona que va tras las huellas del otro, ¿sí? Buscarlo, encontrarlo. Y me parece que esta es una función, yo la verdad, agradecido porque conocí la labor tan importante de contención cuando estuve en orientación, lo que hacen las y los orientadores. ¿Sí? De acompañar, de ir a un lado, no ir adelante, no ir atrás, a un lado, en este proceso de llevarlo. Lo que hacen todos ustedes como docentes, que al final de cuentas diría uno, bueno, es que esta no es mi chamba porque pues esto no me corresponde. Sin embargo, la satisfacción que te da cuando este acompañamiento se ve reflejado en un profesionista que es de bien allá en la sociedad, ¿verdad? En una persona que está generando o es una semilla que tú acompañaste y que está germinando. Entonces,
Y sí, efectivamente, y me parece, volví a insistir, el tema, no podemos desvincular universidad, sociedad, gobiernos y familia, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctor. Cedo la voz a la maestra Ariana Cabrera. Creo que ya no está la maestra. Ah, sí, sí está. Hola, Hola, hola. ¿sí me escuchan? Perdón, es que se está cortando mucho. Claro que sí. Ay, no sé si me escuchan. Sí, sí te Sí, te escuchas. escuchamos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias antes que nada por la oportunidad de la pregunta. Este, Muy buenos días a todos. Maestro Mario, pues un placer. Yo no tenía la oportunidad de escuchar sus conferencias. Es un tema muy importante, muy interesante para mí. Si bien es cierto que la crianza, el modelo de crianza en el que nos formamos la mayor parte de los docentes fue en el modelo autoritario, ahora nuestros estudiantes están siendo educados desde el modelo de crianza permisivo y creo que es un reto muy grande para nosotros. Nos quedamos en el de y mi pregunta, para no alargarme, es, ¿cuál es la estrategia para nosotros los jóvenes, en cuanto a nuestra formación en pro de este nuevo modelo educativo considerado maestro, el hecho de que yo no puedo dar lo que no tengo? Y entonces, si yo me despersonalizo como docente, yo no puedo enseñar a ser a un alumno. Como decía el ponente anterior, discúlpeme que no recuerdes el nombre, maestro, pero decía que hacía falta un psicólogo en el campus de Comán, y pienso que así como el profesor lo decía, no solo es para los estudiantes, sino para nosotros. Considero si existe la posibilidad de también incluir en el modelo educativo tenga que ver con la mm, educación no solo académica, sino humana para nosotros los docentes. Creo que sería congruente y más fácil de llevar a cabo el modelo educativo para nosotros. Gracias. Gracias, gracias, maestro. Voy a tratar de, digo, a lo mejor no responder, tratar de dar algunas ideas. Por lo que escuché, se notaba algo cortado, y luego acá tengo ya a alguien que está podando, entonces a lo mejor se va a viciar todo el tema, ¿verdad? Pero a ver, efectivamente, humanizar no quiere decir que nosotros nos vamos a deshumanizar o despersonalizar, porque a veces suele pasar en esas dinámicas, ¿verdad? El desgaste, ojo, y lo entiendo y lo he escuchado aquí en la oficina, cuando salgo a los planteles, cuando visito a alguien de ustedes, es que estoy ya tronado, es que esto, es que aquello, y eso, ojo, hay que entenderlo. No, a ver, el modelo educativo con este planteamiento, lo que trata, ojo, por eso hablaban de dos actores muy importantes que hay que cuidar. Antes era el alumno el centro de todo. No, a ver, el alumno tiene razón de ser, decía el rector, a ver, no hay alumnos, no hay docentes, sí, pero también esto no puede también estar sin esto. Hay que entender las dos figuras. Si queremos acompañar, si queremos orientar, si queremos contener, si queremos escuchar, necesitamos formar a estas personas que están aquí. Primero, ayudarles humanamente, ¿sí? Psicológicamente, si tú quieres, en herramientas didácticas, pedagógicas, intelectuales. Esto es la razón de ser de estas capacitaciones, de estos talleres, de estos espacios, que ustedes también tengan herramientas. Aquí lo que se trata es de, ojo, yo no puedo, decías algo, yo no puedo dar algo sino de lo que no tengo. Yo no puedo vaciar la vasija que soy yo para que la otra se llene y quedarme yo seco. No, tenemos que a la misma manera estarnos llenando, si eso es una figura que podemos entender, estarnos formando, porque tanto es importante el alumno, también lo es importante el docente, y hay que cuidarlo, hay que apapacharlo, hay que darle la palmada, y esas son las estrategias que hay que estar buscando.
¿sí? Hay que estar también ayudándoles. Hace rato, antes de intervenir con ustedes, recibí una llamada de un plantel preocupados por una razón. Le digo, a ver, permítanme, vamos buscando las estrategias de diálogo para poder caminar y que no se sientan presionados por esto. O sea, tenemos que buscar. Por eso yo hablaba en este sentido que todas las partes de manera integral, de manera, ¿cómo les puedo decir? Pues sí, complementaria, estemos pensando qué es lo que nos toca para hacer posible esto que ahorita está plasmado en un documento, pero que tenemos que llevar al tema de la realidad. Y claro que hay que cuidar, claro que hay que atender a una de las figuras importantes dentro de esta institución que ha puesto de pie, como la médula, pues que pone de pie, que es la parte de los docentes, maestra. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Por último, cedo la voz a la maestra Mirna. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por las reflexiones, doctor Mario. Yo poner aquí a, a la audiencia algunas situaciones que hemos estado detectando. En el momento de estar educando con esta situación de humanismo, que es muy, muy, muy importante, tal vez colocar qué pasa con las habilidades del autocuidado, qué tanto fomentamos el autocuidado para nuestros estudiantes, pero qué tanto nos cuidamos nosotros a nosotros mismos. Estamos poniendo ya en riesgo nuestra salud física, nuestra salud mental, y que pareciera yo trabajo de repente con esas habilidades blandas con los estudiantes y he detectado que pareciera que entre menos duermen fuera como si tuviesen más éxito en la vida, cuando están poniendo en riesgo muchísimas, muchísimas de sus habilidades. ¿Qué pasa en fomentar el cuidado familiar, incluso el cuidado familiar nuestro? En Colima, una entidad federativa donde 6 o 7 de cada 10 familias padece o padecemos algún tipo de violencia, que lo tenemos tan normalizado que estamos de repente en situaciones muy complejas y seguimos sobreviviendo o viviendo, pero que esa misma violencia se está viendo reflejado en nuestra aula, desde el bullying que se genera, pero también las situaciones de riesgo en ocasiones que recibimos los docentes o quienes estamos frente a grupo por parte de los estudiantes. Hay estudiantes que lanzan amenazas directas o amenazas veladas a los docentes. Entonces, sí es una situación que realmente no nos hemos puesto a ver, protocolizar cómo podemos trabajar para ello, para saber si es una amenaza real o simplemente es simple habladuría de los estudiantes. Pero creo que sí es importante hablar de ello. El hecho de que pensemos de repente como que somos nosotros y la sociedad y no nosotros dentro de una sociedad que requiere un cambio urgente. Y no estamos trabajando, o muchos de nosotros, incluyendo con estudiantes, no estamos trabajando en nuestra comunidad para poder resolver. Es como si la basura que está en mi calle es de el ayuntamiento y no es mi basura y tenga yo que trabajar al respecto, aunque va a tapar mi alcantarilla y luego va a inundar mi casa. Entonces, en misma situación en las condiciones medioambientales. Yo veo campus de repente que donde todo el mundo pasó con muy buenas calificaciones, las materias que tienen que ver con el cuidado medio ambiente, pero veo basura tirada fuera de los botes. Y los chicos de repente lo que requieren es un poco de que alguien tome la iniciativa. Yo de repente me agacho, recojo una basura, lo pongo en el bote donde están los muchachos alrededor, inmediatamente todo el mundo se para a recoger la basura y poner en el bote, porque pareciera que necesitamos hacer un tequio para que se apropien de sus espacios universitarios. Realmente es ponerlo aquí, esta situación de reflexión. Es importante que trabajemos todas y todos en crear condiciones de habilidades para nuestra vida, para nosotros dentro de nuestra familia y para nosotros dentro de una sociedad que requiere que sea atendida por todos de manera urgente. Muchísimas gracias. Maestra, me parece que, digo, has planteado muchos temas que dan para muchas reflexiones, pero sobre todo, ojo, y ahí es donde yo les decía, por eso al final decía, bueno, está bien, hay que pasar de lo descriptivo, lo teórico, al tema de la práctica. Dan para muchas acciones.
Yo te diría, mira, eso es lo importante de formar no en serie, sino en serio. Ojo. ¿Y por qué digo en serio? Con un compromiso de que al ser humano que tenemos sentado ahí frente a nosotros o que está alrededor de nosotros, después va a ser el contador, el abogado, el médico que va a atendernos, que va a asesorarnos, que va a hacer esto. Pero es el que va también a orientar, les decía, los caminos de esta sociedad. Por eso lo importante, sí, la parte intelectual que entienda, que oriente la voluntad, la libertad al tema de las acciones. Eso es sumamente importante, ¿sí? Pero también, ojo, que sea sensible ante las necesidades. Tú lo has dicho al final con una palabra, el tema de la corresponsabilidad. No puede una persona solo jalar la carreta si los demás no la ayudan. Necesitamos comprometernos. Esto del modelo, esta primera etapa de sensibilizar, de dar a conocer. Por eso estamos todos en diferentes espacios donde se nos está dando a conocer todo esto. Aquí es un tema, sí, es verdad, dice, yo estoy jalando, pero el otro o los otros no jalan, pues al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Ojo, vamos a tener esta parte de docentes, personal completamente desgastados, agotados, física, emocionalmente, y yo diría existencialmente, que es la parte que me preocupa, porque ya no hay un interés, ya se perdieron todas las razones o sentidos que ponían de pie a lo que yo me he dedicado y que me gusta, que tú dices, es el tema de mi vocación, de mi profesión, que es la docencia, ¿sí? Del acompañar. Entonces, sí, me parece que has planteado una reflexión que tiene que llevarnos a todos a que esto es un tema de corresponsabilidad. Es un tema, yo decía en varias ocasiones, de todos, no de una persona. La doctora Marta Chávez con esto no va a lograr los cambios, tenemos que comprometernos. ¿Sí? Ella está diseñando estos espacios de reflexión, de construcción. Bueno, ahora esto, ¿cómo lo trasladamos a la práctica? Y yo les digo tan sencillo, con pequeñas acciones, que pases por un lugar y que saludes, que llegues, que hagas esto, gestos de levantar, diría Casuga, a ver, veo en México una persona pasa de una basura tirada, la ve, se pasa de largo y dice, esto no es mío, yo no sé quién la tiró, y no es capaz de recogerlo. Claro que alguien la tiró, por eso está ahí. Y no te cuesta nada si lo levantas. Ah, no, yo no la tiré, que la levante el que la tiró. A ver, esa actitud de decir, esto no me toca, que lo haga el que le toca, pues así nos vamos a ir toda la vida. Y me parece que así nos hemos ido mucho o en muchas de las cosas que hoy tienen que ver. Y vuelvo a insistir, eso es muy importante. Este tema del autocuidado, el tema de lo que sucede en la sociedad, has hablado de violencia, has hablado de todos estos temas. Sí, hay que formar a los seres humanos, pero si no las otras partes que mencioné anteriormente, sociedad, empresa, familia, no se comprometen, va a estar complicado. Oigan, yo les agradezco muchísimo, la verdad, hay mucho que reflexionar, pero también sé que tienen que hacer, ahí tienen otras actividades, ya por aquí está lloviendo, no sé por allá en sus planteles, pero ya aquí está lloviendo y agradecerles el haberme, la verdad, escuchado. No, es una charla, no es una conferencia, es una charla, porque qué bueno que estemos entre pares, porque nos conocemos, sabemos lo que hacemos y en dónde lo que nos duele, pero también aquello que es positivo y que podemos jalar todos juntos. Mil gracias por haberme acompañado en este espacio. Muchas gracias, doctor. Antes de concluir esta sesión, deseamos expresar nuestro agradecimiento al doctor Mario de Anda por su valiosa participación y por las aportaciones compartidas con nuestra comunidad universitaria. Sin duda, la formación integral implica educar no solo en conocimientos profesionales, sino también en el desarrollo pleno de la persona, articulando saberes, habilidades, valores y compromiso social para formar individuos críticos, éticos y capaces de transformar su entorno. Y bueno, como muestra de reconocimiento por esta colaboración y contribución, se le hará entrega de la constancia correspondiente
Entonces, Universidad de Colima otorga la presente constancia a Mario Guillermo de Anda Chávez por su valiosa participación en el seminario de sensibilización del modelo educativo, dictando la sesión 4 denominada La formación integral como eje articulador del modelo educativo como parte de las jornadas académicas. Firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor. Hemos llegado al final de las actividades programadas para esta sesión. Agradecemos la participación de todas y todos ustedes, así como el compromiso que muestran con su formación y actualización profesional. Les deseamos una excelente jornada y esperamos contar con su presencia en próximas actividades académicas. Muchas gracias, que tengan buen día.